Gracias por volver con nosotros. Yo soy Mario Decunto y estamos aquí en tu comunidad con Ramon Day, Raymond Day, que es también candidato para concejal de la ciudad de Jacksonville en el distrito 11. Yo sé que habíamos hablado de otro distrito, ahora estamos hablando de 11, donde justamente tenemos a 12% hispanos. We have Raymond Day here with 12% Hispanics in his region, which is a big number here. District 11 has 12% Latino voters. They're a critically important group of the voting base in District 11. They span both political parties and the no affiliated voters. And I am running to represent every resident in District 11. And so for me, the Latino voters are muy importante. Ramón sabe que tiene una zona multicultural y sabe que el poder del voto hispano es fuerte en la zona del 12% y por eso está acá, porque quiere seguir sirviendo a la comunidad y ayudando a esa comunidad hispana que es muy importante para Ramón. Ramón, let's talk a little bit about your history. Sure. Hablamos un poquito de la historia de Ramón. Where did you begin your career in I'm politics? a fifth-generation Floridian. My family moved here in the 1850s. My mother moved us to Jacksonville in 1957 when I was 3. I grew up here, went to public schools. Went to college at Jacksonville University. And did my graduate work in finance at the University of Florida. So, no quiero... la memoria mía es como de un cangrejo. Pero quiero poder traducirle un poquito a Ramón para que lo puedan conocer, que la familia de él ha tenido 5 generaciones dentro de Florida. La mamá de él los trajo a Jacksonville cuando él era pequeño, pero tienen ya desde los 1850 han estado la familia de Raymond acá en este estado, que es increíble. Después estudió. Tell me a little bit about your studies. At JU, I majored in history, minored in English. Okay. At the University of Florida, I have an MBA in finance. Most of my career has been in the private sector, except for 2 times working in the public sector, and I can talk more about that in a minute. Sí. Estudiando en la Universidad de Jacksonville University, después en la Universidad de Florida, estudiando finanzas y después también ha trabajado en la zona pública y privadas. Sería para el gobierno y también para negocios privados. So, very good. I served as Chief of Staff to Congressman Charles Bennett in the U.S. House of Representatives, and so I have seen the legislative process at the highest level of our country. And I have also served 3 years as a classroom teacher at my high school alma mater, Terry Parker High School. Okay. Después de graduarse, Ramón tuvo la oportunidad de trabajar con el congresista Charles Bennett, que fue congresista por muchos años acá en Jacksonville, famoso, y tuvo la oportunidad de ahí de ver cómo trabaja la política en Estados Unidos y cómo trabaja a un nivel nacional y también local por el congresista trabajando acá en Jacksonville. Entonces es una situación especial, es un conocimiento especial que tiene Ramón, que quiere traer ese conocimiento al concejal, a la consejería de acá de Jacksonville. También, interesantemente, trabajó 3 años como maestro en el sector público, en la escuela pública que se llama Terry Parker, que está en la zona de Arlington, que puede ser donde muchos de ustedes nos están mirando ahora. So you were a teacher, huh? I did, taught 3 years at Terry Parker, taught history and government and economics. Entonces enseñando historia, gobierno y economía en la secundaria. Qué importante eso. I was a teacher too for a brief period. Ahora, hablemos un poquito de las ideas que tiene Ramón para nuestra comunidad. So
you are interested in wanting to run because you know that the city is growing. Yes. And you want to grow with it. Our city is growing 2% a year. That sounds pequeño, pero no. No es pequeña, es grande. Es muy importante. Sí. Porque Jacksonville will go from 1 million people to 2 million people in 40 years. By the end of this century, it will be a city of 4 million people. And we have to understand how to accommodate that growth so that every single person living here has an opportunity to better themselves and to have a better life for their families. Ramón está mirando al puesto de concejal como mirando el futuro de la ciudad y quiere traer ese pensamiento mirando al futuro, sabiendo que estamos creciendo al 2% por año, que dice que parece que es un número pequeño, insignificante, pero en realidad para una ciudad de nuestro tamaño, creciendo 2% sería duplicando de 1 millón a 2 millones de personas en solo 40 años, que muchos de nosotros ojalá tengamos la suerte de verlo. Entonces, para crecer y tener el ritmo ese de bajo control, para que hayan suficientes servicios y calidad de vida, hay que tener a gente que sabe cómo preparar a la ciudad, porque todo el mundo sabe cómo es vivir en una ciudad donde no hay servicios y no hay posibilidades de cómo vivir. So I want to make sure that we have safe neighborhoods. We need to bring in more police officers. We need to make sure we have an adequate number of firefighters to keep our homes and property safe, keep our families safe. Our families are our most precious thing in our lives. And that's very important to me. Entonces, lo que quiere tratar de estar adelante de los problemas, teniendo suficiente bomberos, suficiente policía, suficiente escuelas, sabiendo que las familias es lo más importante para cada uno de nosotros. Mi hijo fue murió de suicidio. 25 años. As a veteran of the Navy, he committed suicide. In 2011, 22 veterans a day were dying by suicide. Today, it's 24 a day. A veteran dies every hour in this country. I want to strengthen our Veteran Services office here in the city of Jacksonville to bring the services to the military as they transition into civilian life. Raymond nos quería contar que el hijo de él murió por suicidio volviendo como veterano y él quiere enfocar los servicios a veteranos para poder mejorar y disminuir ese número, que lamentablemente ha crecido a un promedio de 24 personas por día muriendo de suicidio. Así que es importante tener eso en mente y es bueno saber que hay alguien que está pensando en eso y no ignorándolo, como parece que no hemos estado enfocando. Do you feel like we haven't been focusing enough on this issue? Yes, we have not been. And then finally, because of the growth we have coming, I want to make sure that we use our existing infrastructure. We have 4 rail lines running in this city. We already have infrastructure. We can incorporate the existing infrastructure for higher density growth, and we can incorporate commuter rail as a way to move that higher density population into our services for our businesses downtown and around the city. Around the city. Y otra cosa que quiere hacer Ramón es invertir en la infraestructura que ya existe en la ciudad y hacerlo para que se pueda también crear por ahí un sistema de trenes para poder llevar a la gente de una parte de la ciudad a la otra para mejorar los servicios y proveer a gente que necesite trabajar en nuestra ciudad. Because we can't be driving all the time, right? It's not realistic. No. Bueno, queríamos agradecerlo a Ramon Day. Gracias por estar acá, candidato para concejal acá en distrito número 11 de la ciudad de Jacksonville. No se olviden que el 21 de marzo, 21st of March, ¿is that right? Sí. 21 de marzo hay que votar, así que los que viven
en la zona del distrito 11, no se olviden de venir a votar por Ramon Day. Y si quieren saber más de él, búsquenlo en Facebook. You're on Facebook and Raymond Day, right? Yes. Okay. Yeah, Raymond Day for City Council. Raymond Day for City Council. On Aquí vamos a Facebook. poner la información para ustedes Sí. en la pantalla. Bueno, muchas gracias. No se vayan. Ya venimos. Muchas gracias.